Bienvenidos a este paraíso colombiano en donde Claudia, gracias por invitarme. Yo soy Gina Ulmos, Claudia Serna. Ustedes ya han seguramente visto nuestros otros 2 episodios en donde hemos hablado de todo ese bagaje de 2 cincuentonas y a lo que nos hemos enfrentado en la vida. Así es. Pero la vida da recompensas. Y una de estas grandes recompensas de la vida, yo sé que no todo el mundo tiene no todas esas historias terminan felices, pero la tuya, Claudia, estar aquí en esta finca que se llama El Encanto, ver a cada rincón que te representa, que es un pedacito de tu vida y de tu historia, me fascina. De verdad que mira, hasta la piel se me pone chinita. Sí se puede. Que sí se puede, que tu historia puede ayudar a muchísimas mujeres y hombres también, porque esto es para todo el mundo, de decir, de aquí vine y este fue un plan que tú ideaste hace mucho tiempo. Plan D. Tu plan D. Quiero hablar del plan D. Ok, plan D. Usualmente todos vamos al plan A, B, C. Plan D. Quienes no han visto nuestros episodios anteriores, el plan D nace de aquí, Gina. Yo tuve una situación de cáncer cuando tenía 30 años y fue una situación en la que estaba en un mismo momento de la vida enferma, sola y sin plata. Ay, qué mala combinación. Exacto, enferma, sola y sin plata, ¿ok? Cuando tú estás enfermo, solo y sin plata, dices, me llevó el que me trajo, ¿sí? Hice mis tratamientos de cáncer, salí adelante, pero de ahí salí con un pensamiento de decir, Claudia, hay que prepararse porque la vida es supremamente vulnerable, porque te puede volver a pasar una situación similar. Hay que estar lo más listos posibles. Y ahí fue donde yo me ideé el plan D. El plan D significa que si el A, B y C salen mal, tú siempre vas a tener tu plan D, donde recostarte. Oye, ¿será el de descansar? Puede ser, me parece, donde recostarte, reinventarte. Ajá. Y decir, esta es mi peor situación. Este es el peor de mis escenarios. Yo llegué a Estados Unidos, es un país al que le agradezco muchísimo todas las oportunidades laborales que me ha dado. He trabajado muchísimo, me he ganado cada cosa que el país me ha otorgado, he visto la oportunidad y como le digo a muchos de mis agentes con los que trabajo hoy en día es, ¿tú sabes cuál es la definición de suerte? Estar preparado cuando las oportunidades llegan. Cuando la preparación se junta con la oportunidad. Y para los que no saben, Claudia es la jefa de Brokers LLC, en donde tienes decenas de personas a tu mando y que muchos hombres y mujeres te ven a ti también como esa líder, un referente, ¿verdad? De, wow, esta colombiana que llegó, o sea... Con una mano adelante y otra atrás, como hemos llegado muchos latinos a Estados Unidos, ¿ok? Y lo ha logrado. Bueno, este año la empresa cumple 21 años. ¡Yeah! ¡Lo logramos! La mayoría de edad. No cualquiera, felicidades, porque de verdad, no cualquiera puede decir eso. Sí, ha sido súper interesante, pero les termino la historietica del plan D. Cuando pasas por ese tipo de situaciones, dices, yo no quiero volver a pasar por eso, le voy a echar bolas, pero tengo un propósito. Propósito de vida es el plan D. El plan D era la primera comisión grande, y me lo propuse así, la primera comisión de real estate que yo me gane arriba de X cantidad de plata es para mi plan D. ¿Cuál es mi plan D? Que nunca vaya a tener un sitio donde yo no pueda pagar la renta, o sea, que nunca vuelvas a pasar por esa situación, y un sitio donde yo pueda vivir el día de mañana del Social Security. Te lo juro, marica, porque ¿qué tal que todo se vaya para allá? De cabeza para donde estamos pensando, ¿cuál es mi plan D? ¿Cuál es tu plan D? ¿Cuál es el plan D de todo el mundo? Exacto. Entonces dije, me gané mi primera comisioncita esa grande, después de llevar
10 años en la industria, ganaba plata, obviamente, pero me ganaba 10 aquí, 12 allá, 5 acá, 7 allá, como todos los real estate agents. Sí, sí. ¿Ok? Y me puse la meta, tengo que vender ese apartamento de $3 millones donde la comisión es el 7. Hagan la cuenta, ya, Wow. ahí está. Lo tengo que vender, lo tengo que vender, lo tengo que vender, y me puse. Vendí el apartamento, ¡Woohoo! me pagan mi comisión, me vengo. Cuando uno inmigra a Estados Unidos a los 31 años que yo llegué a Miami, hay una sensación, Gina, yo no sé si te ha pasado, que no eres ni de allá ni de acá. Oh, sí, yo ahora regreso a México y me cuesta trabajo conectar. O sea, yo sé que soy de allá, amo mi país, pero de repente dices, pero es que quiero estar allá, pero es que lo aprendí. Claro, entonces, no soy ni de allá, Ni de aquí ni de allá. ni soy de acá, porque me crié en donde estamos. De aquí están mis raíces, mi idioma, mi papa amarilla. Ay, ¿Sí qué me rico. entiendes? Sí. Mi roscón con arequipe está aquí. Pero allá tengo una vida que ha sido económicamente exitosa. Yo no terminé la universidad, Gina. Yo he logrado, ese país a mí me ha dado cosas maravillosas. Llega ese momento, me gano esa comisión, me vengo a mi país de origen, y digo, este es mi plan B, porque yo gano en dólares. Claro. Este es mi plan D. Entonces, vine, conocí esta tierra divina. Aquí no había nada, aquí no había sino árboles. O sea, que tú planeaste cada puerta, cada ventana, Todo. mi recámara va a estar viendo para este lado Todo. y la luna sale de este lado. Sí. La Y luna todo. llena de ayer por la noche, Sí, Dios mío, sí. es que cada rincón lo pensaste. Todo. Y si este es tu plan D, Dios mío. Pero ya te voy a decir imagínate por qué es el cómo- plan D. Ajá. Ya te voy a decir por qué es el plan D. No es por lo grande, por lo divina, por el espacio. Es porque logré comprarla, logré diseñarla yo, un arquitecto me ayudó, logré construirla paso a paso. Fui yo, señores. No hay por allá personas que dicen que ayudita de aquí y que allá. ayudita, que haya. Con No, el sudor de su frente. amigas, seamos partners entre mujeres, con el sudor de la frente. De la frente. ¿Ok? Buen disclaimer. Buen disclaimer. De la frente, Ajá. ¿ok? Ajá. Pero ¿sabes qué me da esto, Gina? Me quitó el miedo. ¿Cuál miedo? El miedo que nos acompaña usualmente a todos los seres humanos a no equivocarnos. Claro. A no equivocarnos cuando lo único que tenemos es plan A. Claro, porque si ahí nos hundimos, ya nos vamos en pánico. Exacto. Entonces yo ahora voy y soy muy creativa para inventar cosas. Voy, invento, y si mi plan A se va de culo para el estanco, yo tengo plan D. Claro. Ahora, para el plan D hay que tener mucha organización, Sí. porque tú lo has dicho, o sea, estás en un mundo en donde un mes vendes X cantidad, y es para todos, ¿no? Porque hay inestabilidad, la gente pierde trabajos todo el tiempo, o sea, y estamos viviendo en un momento político y social mundialmente, muy muy inseguro. difícil, inseguro. No sabemos si un día amanecemos con tanto dinero, al otro día, si usted está en la bolsa, se dará cuenta que las cosas Gorda, están pero no es mayor cambiando. razón eso para tener plan D. Pero por eso digo, tu organización, ¿cómo te organizaste financieramente? Ya sabemos que te ganaste aquella comisión, que a lo mejor no todo el mundo tiene acceso a ese nivel. Todo el mundo lo tiene. Ahora, explícanos cómo. Todo el mundo lo tiene. Es un mindset, Gina. Es un tema de mindset. Es un tema de liderazgo, de pensamiento, de credibilidad en ti misma. El día que tú le metes a la mente, para mí no es tan fácil como para él o como para ella, se te jodió la película. Cierto, sí. Es un tema de señores y señoras, yo no terminé la universidad, yo vengo de un broken family, yo no hablaba inglés cuando llegué a Estados Unidos. Créanme, es un tema de yo puedo.
Sí. Yo puedo con peos, yo puedo con traumas, pero yo creo que todo esto, eso no es que mañana te vas a levantar y decir, yo puedo. No, yo entiendo que no es tan fácil como Sí. decirlo. Lo que pasa es que no solo a mí, sino a la gran mayoría de los seres humanos, en la vida nos han pasado cosas Sí. fuertes. No es lo que te pasa, Gina, es lo que haces con lo que te pasa. Porque a ti te pasó, a mí me pasó, a Dieguito le pasó, a mi hermana le pasó, a mi amiga le pasó. ¿Cómo te levantas? No es lo que te pasa, porque a todos nos pasa algo. La vida no es justa, señores. La vida no, el que venga y diga, no, es que tú tuviste mucha suerte, es que la vida es injusta conmigo. No, la vida no es justa, punto. Punto, y hay que hacer con esas rocas que tenemos en el camino, o las podemos usar de escalera o las podemos usar de tumba. Y eso tú lo supiste definir. Y a lo que quiero también llegar y ser bien específica es que no toda la gente tiene ese entendimiento, que a los 50, 60 años apenas van entendiendo el juego de la vida. No, yo hay apenas veces voy que entendiendo. no, y hay veces que no. Y hay aspectos. Sí. Porque yo de pronto ese aspecto de no quiero volver a estar sin plata, enferma y sola en el mismo momento de mi vida es un choque muy fuerte. Entonces esa parte me quedó como ahí pegada y me puse un propósito para que esa parte no volviera a pasarme. Tenía miedo de que me volviera a pasar eso. Sufrí mucho. Aguanté hambre. Era difícil, Gina. Muy difícil. Y con un niño, y muchas veces la vida te cambia totalmente cuando eres madre, cuando eres padre, tu impulso se vuelve esa personita que te está viendo y a la que le tienes que dar de comer, o sea, no importa qué. Pues no te digo que yo tenía 2 médicos, el ginecólogo y el oncólogo. El ginecólogo me dice, mira, yo lo que tú tienes lo hice 2 veces en mi vida. Y no sé cómo vamos a salir de esto. Y yo me volteo y le digo, es que no me puedo morir porque tengo un niño de 8 años. Es cierto. Punto. Y también, o sea, tu forma de ver la vida es diferente. Vamos a verlo desde este punto de vista. Hay mucha gente que se las da de víctima y anda por la vida sintiéndose que la vida le dio cáncer, la vida le dio el divorcio, la vida le dio Y el día que nos quitamos esa careta de víctimas y vemos el tiempo que perdimos quejándonos en lugar de agarrar esa patada en el trasero y usarla de impulso para lo que sigue, es increíble. Sí, así es. Y yo pienso que todo el mundo lo puede lograr. Lo único que realmente creo no es que el final no se logre, es que el camino es largo y denso para poder llegar a decir, me cambio este sombrero por el de no ser víctima, sino ser parte primordial en mi desarrollo personal. Pero solamente quiero decirles una cosa, hay una sola manera de empezar ese camino. ¿Cuál es? En inglés se llama awareness, en español se llama... estar alerta, ¿no? Alerta. Y solamente se está alerta cuando entiendes lo que te pasa. Sí. Que no fue en contra tuya. Exactamente. Que no fue así de, ay, ahí anda Gina distraída, déjale mando esto. Exactamente. Tienes que entender lo que te está pasando. Entonces, yo, como hablamos en el episodio pasado, yo entendí que estaba haciendo todo el tiempo, el común denominador de mis fallas de relaciones interpersonales o de pareja era yo. Y, o sea, ¿cómo vas a tener 3 maridos? Los tres tuvieron la culpa. No. El único común denominador en esos 3 matrimonios, ¿quién era? Clau, como explicamos en el capítulo anterior. Entonces, venga, señorita,
váyase, mira al espejo, Sí. empelotes en el espejo, llore, terapéese, como digo yo, Sí. y empiece a mirar cuál fue la cagada. La misma, en el 1, en el 2 y en el 3. Cuando llegas ahí, cuando entiendes, cuando te miras, cuando te sinceras contigo mismo, es la única manera para empezar el awareness, Y la alerta. sí, sí, estar despierto, o sea, Sí. ya decir, no por qué, sino para qué, Exacto. para qué me pasan las cosas. Así es. Ahora, volviendo al plan D, que estamos súper cómodas en una casa preciosa, en una finca que es tu felicidad, porque es aquí en donde pasas los mejores momentos de tu vida, donde te relajas. Que vale $2,000 al mes mantenerla. Increíble. Ahora, tú has sido muy organizada financieramente. Sí. ¿Cuál he sido. es ese? Pero si le preguntas a mi hermana va a decir que no. Pero sí. Pero mira, este es el resultado tangible de que sí lo eres, Claudia, porque tal vez otra persona gastaría en otras cosas. No, yo soy gastoncita. Pero porque lo puedes hacer, porque estoy segura que hace 25 años te limitabas a hacer muchas cosas. Pero para una persona Sí. que está empezando, ¿cuál crees que sea la clave? Por ejemplo, un realtor. Ok. ¿Cuál sería la clave? ¿Cómo debería de organizarse para que todos los meses tenga un poco para ahorrar? Bueno, esa es una excelente pregunta. Primero, mi gran recomendación es cuando decidas entrar a esta carrera, debes estar seguro o segura que tienes en tu cuenta de ahorros mínimo 8 meses para vivir. Eso yo no me lo esperaba. Mínimo. Wow. La primera transacción que te va a dejar comer, te vas a demorar 8 meses en conseguirla. Para ya estar tranquilo. La primera. No significa que de ahí en adelante vayas a hacer una transacción de ese tamaño mensualmente. ¿Ok? Ojo, sacar una licencia de real estate vale $480 y 69 horas de curso. De todas las personas que sacaron ese curso en la pandemia, ¿cuántos crees que quedan ahora? Bueno, los números son los siguientes. En Dade County hay 62,000 real estate activos que pagan el board de real estate ¿Y cada cuándo se paga el board? anualmente. Si tú no Ok. estás metido full time en real estate, no vas a tener el board. ¿Ok? Y si hay 62,000 personas inscritas en el Miami Real Estate Board, es porque hay 62,000 personas activas en el mercado de real estate solamente en Dade County. También el board cubre Broward y Palm Beach, pero la gran mayoría están en Dade County. ¿Cuál es la impresión falsa que tiene mucha gente de un La realtor? plata fácil. Sí. ¿Cómo ganan de plata los realtors? ¿Sabes cuál es el ingreso promedio de un real estate agent en Florida? No. $70,000 al año. Y hay que machucarle, hay que... Y ojo, estamos hablando de $70,000 al año en 1099, no en un W2. ¿Qué significa eso? Que de ahí debes pagar taxes. ¡Wow! O sea, quítale el Impuesto, veintitantos % de impuestos. Ajá, y fuera de eso tienes que pagar. Si quieres ser exitoso en el año 2, tienes que reinvertir en tu propio marketing, porque tú eres tu propia marca. Claro. Aquí el que vende eres tú, no quien está detrás de ti. Sí. Y depende del mercado. Mira, para meterte en este negocio tienes que tener claro, desde mi punto de vista, 3 cosas. La primera, tienes que tener plata en la cuenta del banco o marido o marida que te mantenga Sí. por 8 meses mientras sacas tu primera transacción. Primera, clarísima. ¿Ok? Segunda, tienes que invertir en tu propio marketing. Marketing. Tú eres tu brand. Tu marca personal. Tu marca personal. Tienes que tener un business plan de tu marca personal. Tú eres tu brand, ¿ok? Muy Tú bien. tienes que entrar ahí, ¿ok? Y lo tercero que tienes que hacer se llama constancia.
presentarte, estar ahí. Ay, no, es que yo educarte. voy a ser real estate agent porque entonces tengo tiempo de llevar a los niños al colegio, manejo mi horario, los llevo a natación, los llevo a montar a caballo. No, no funciona. Me encanta porque les estás dando la foto más amarga de todo antes de que se crean que es un camino fácil, pero los resultados a largo plazo son muy buenos. Ya tenemos claros esos 3 puntos. Tenemos claro que trabajas 24/7, no trabajas 8 horas. 24/7. Sí, Cuando más trabaja un real estate agent es de noche y los fines de semana. cuando quieren ir a ver la casa los clientes. Exactamente. Así es. Tienes la plata en el banco de los 8 meses y tienes claro que es una marca personal. Tienes claro que tienes que hacer social media, tu logo, tu MLS, tu website. Todo esto cuesta además, ¿no? Claro. ¿Ok? Claro. Listo. ¿Estás claro ahí? Ahora viene la consistencia. No puedes parar. ¿No? Y que todo el mundo llega a los 6 meses, me estoy comiendo un cable, no he vendido nada, no he rentado una casa. Constancia, consistencia, constancia, marketing, marketing, marketing. Relaciones, tu CRM, que es donde manejas tu network, donde manejas todo. No, para tener un plan de trabajo. Si tú haces eso, yo te aseguro que en 2 años estás ganando $200,000 al año. O sea, estamos hablando, y esto es, ay, súper clave, qué buena información. Después de 2 años, de ahí ya puedes relajarte un poco. No. Sigue. No, no te puedes relajar. ¿Vieron? No te puedes relajar. No, Gina, no te puedes relajar. Yo los Tú quería te ayudar. puedes relajar cuando tú tienes un trabajo de 9 a 5. Llegas a la casa el viernes a las 5 de la tarde y te relajas hasta el lunes a las 9. Este es un trabajo completamente diferente. Completamente diferente. Ojo, no es tan negro como lo estoy planteando. No, es que cualquier persona que tenga Ok, alguna intención. no es tan negro como lo estoy planteando. Después de cierto tiempo, te da algo que se llama libertad financiera, que es lo que la mayoría buscamos al final. Que es de lo que está la pregunta de cuánto te queda para ahorrar, cuánto te queda para tu plan D. ¿Ok? ¿Y cómo llegas? ¿Qué tienes que restringirte? Yo creo que le estás preguntando a la persona equivocada Porque el tema del ahorro. Ya te voy a explicar por qué. Yo soy más de invertir que de ahorrar. Ok. ¿Ok? Lo que pasa es que este negocio es tan lindo, tan amplio y tan maravilloso en conocimiento que tú empiezas a ver las oportunidades del negocio que les estás vendiendo a los demás, empezar a aplicarlas en ti mismo. Excelente. ¿Ok? En este momento yo estoy siendo la vicepresidente de ventas y mercadeo de 3 proyectos muy lindos, muy grandes en Brickell. ¿Ok? En Brickell, y estamos hablando del sur de la Florida. Del sur de la Florida. Lo primero que yo hice con mis agentes fue decirles, con la comisión, ustedes pueden ir a comprar una de esas unidades. Las unidades van a estar listas para entrega dentro de 3 años. La valorización de la zona donde están las unidades, no porque yo me lo inventé, sino porque hemos hecho el estudio de marketing, ¿ok? La valorización de la zona de esas unidades en 3 años va a ser fácilmente el 300% de la cantidad de dinero que ustedes están poniendo hoy, que además no está saliendo de su bolsillo porque es la comisión. Claro, es algo que se están ganando. Claro, entonces ahí empiezan todos a tener las oportunidades que le están vendiendo a sus clientes, a aprovecharlas para ellos mismos, para uno mismo. Y ahí es donde está la plata, Gina. Claro, porque eso no es que lo estén gastando, lo están invirtiendo. Correctamente. Y eso a largo plazo, y son cosas de las que tú misma has aprovechado de decir, espérate, esta propiedad la quiero para mí. ¿Así? ¿Cuántas veces te ha pasado? Muchas. Y has tenido ingresos que no te imaginabas. Muchos más de los que me puedo ganar en un año de muy buenas comisiones.
¿ok? Entonces, listo, me estoy ganando una cantidad de dinero y esto no es Claudia, eso es cualquiera que tenga una licencia de real estate que costó ¿cuánto? $480 sacarla, que el panorama era absolutamente negro al principio. ¿Cuál es el panorama 5 años después de conocimiento? Y seguir creciendo y seguir educándote. Entonces, identificas tú como personaje, después de haber hecho toda esta tarea, entonces quiero comprar un apartamento en Hialeah, quiero meterme en una preconstrucción yo como inversionista en Brickell. Claro. ¿Ok? Total. Y eso, mis más grandes top producers en la empresa son los que van detrás de ese conocimiento. Es que aquí lo que más gana, lo que más billete te da es cuando aprendes a entender una zona de inversión en la que tú puedes empezar a comprar casi sin plata. Sí. Entonces, yo tengo una realtor que amo, adoro, que lleva 20 y pico años conmigo, Marianela Bracho. La quiero muchísimo, además me parece una mujer supremamente inteligente. Esta mujer, mira lo que hizo. Mira cómo, y lo cuento porque Mane me ha dado permiso para contarlo. Mane se mete en una preconstrucción, da el 20% de cuota inicial, incluyendo la comisión, que es el 7, o sea, ¿cuánto puso? El 13 al final. Saca un préstamo bancario, lo saca como su primary home, que es una tasa de interés más baja, se va a vivir a la preconstrucción 2 años, que es lo que uno debe hacer. A los 2 años va y se mete en otra, renta la primera. Genial. Marianela ahora tiene un portafolio muy interesante de propiedades basado en esto, y es la manera como Mane hizo su plan D. Claro. Es que eso está genial y como uno aprende aquí. Ahora, ¿qué características tienen tus mejores vendedores o tus real agents, tus agentes que tú dices, la va a volar, va a sacar la bola del parque? ¿Qué características? Sí, la primera, mucha constancia y mucho enfoque en un mercado específico. Yo veo un real estate agent cuando llega a la compañía y empieza a dispararle a West Palm Beach, Miami, Homestead, New York, Colombia. Le va a costar mucho más trabajo, porque le va a costar mucho más el marketing, que estar enfocada o enfocado. Cuando yo veo un real estate agent que llega a mi compañía y está enfocado en hacer tours inmobiliarios en Sudamérica. Nicho, la palabra de moda. Aparte de novio tóxico, nicho. O la otra, ¿cómo se o narcisista. Novio tóxico, narcisista y nicho. Nicho. Okay. Nicho, o sea, ese grupo, ese conjunto específico de productos o, ¿sabes? Con esas características que la gente dice, oh, sí, mira, eso es justo lo que necesitaba. Así es. Y yo los veo. Y les cuesta entender, porque nunca me creen, ¿no? Y yo me siento, los regaño, los grito, hablo así como yo hablo. No, ellos saben más. Acaban de entrar al mercado, pero ellos saben más. Okay, hágale. Ellos te preguntan Claudia, ¿cómo lo hiciste? O sea, porque tienes yo te veo y veo tus redes, veo que tienes una comunidad bien linda. El otro día fueron a la playa a recoger basura a la playa. Estás ayudando a tu comunidad, al lugar donde viven. Y no puedes dejar eso, ¿no? No puedes dejar eso. No puedes dejar de dar y de devolver de cualquier manera lo que la vida te ha dado. Sí. En positivo, ¿no? En positivo. Tenemos una comunidad muy linda, creo que esa es la palabra clave además, ¿no? Porque tú no vas a trabajar con gente que a ti no te gusta. Sí, no. ¿Has hecho familia ahí? Tengo gente que lleva 20 años conmigo. Es muy lindo. Hay gente que va, se va y vuelven. Oye, el otro día te pasé un tic. Es que nos mandamos reels todo el tiempo por Instagram. Y te estaba mandando una respuesta de un real estate, no me acuerdo qué país era, creo que era en México,
que hablaban Genial. de las... Hablemos de eso. De Y eso, tenía por toda la favor. razón. Ella hablaba, ella es como que tiene mucha experiencia en el campo de las bienes raíces y le preguntan sobre cuál es la manera en que una agente de bienes raíces debería de ir vestida y presentada para enseñar una casa. En este caso era como que una mansión y llega el esposo y la esposa, pero la vendedora es una Barbie. Es una, o sea, parecía vestida de actriz porno, así la cocina, y a la mujer eso no le gustó. Obvio. Y se cayó el negocio. Obvio. Y pasa. Cuéntame, ¿cuál es el dress code? ¿Cuál es realmente la manera en que deberían de ir presentadas? Sobre todo las chicas, los hombres como quiera. Tampoco. Ah, bueno, suelta. Tampoco. Y tampoco. Pasa, de la otra manera también pasa. Lo primero que yo le digo a todos mis agentes es, la primera vez que vas a tener una entrevista con un prospecto, bien sea vendedor o bien sea comprador, y es una pareja, háblale a los dos, pero si eres mujer, el 60% de la comunicación a ella. Tienes toda la razón. Y sobre todo, digo, ¿qué culpa tiene la vendedora de estar buenota? ¿Qué culpa tendría de ser sexy? Hay gente que no lo puede evitar, que puede ser, aunque lo quiere evitar, Clau, muchas veces no lo puedes evitar. Si la mujer es celosa, a ver, no, si la otra loca es una celosa, es loca, otro punto aparte. ¿ok? Pero puede que no tengas la culpa, en eso estoy de acuerdo contigo, Gina, pero tienes la responsabilidad. ¿Cuál sería un escenario correcto? Cualquiera que no sea lógico. Tú no te vas a ir con un escote hasta el ombligo a una entrevista de trabajo. Y cuando tú te vas con un prospecto, comprador y vendedor, marica, estás haciendo una entrevista de trabajo. Porque te están entrevistando para darte un trabajo, que es un listing. O contratarte para que les busques la casa. Es una entrevista de trabajo. ¿Cómo te vas vestido en una entrevista de trabajo? Claro. Cerradito, elegante, nada que apretado, se vea mostrando la nalga, nada de eso. Claro. O sea, clásico. Bien. Y lo que tú no sabes con lo que te vas a encontrar en el otro lado. O con que, la loca celosa del exacto. otro lado. O sea. Lo que decía esta señora en ese video era, yo entiendo que te guste andar apretada, entiendo tus Se le dañó la venta. Se le cayó la venta y dice, la venta de una casa de $7 millones. Vete al bar, vete a tu happy hour, vestida así, está bien, Claro. pero no vayas y le hables solamente al marido y pretendas que después, o sea, que la mujer, que al fin y al cabo la mujer es la que damos casi siempre la última palabra sobre la compra de una casa. Mira, a los hombres les va tan mal en este tema y les está yendo tan mal con el Me Too Movement que Ojo, estoy de acuerdo con el Me Too Movement y eso, pero la exageración de muchas mujeres con el tema de Me Too Movement para joder al hombre, a la industria, en muchas cosas. No solamente estoy hablando de la industria real estate, te voy a poner un ejemplo que nos pasó a nosotros. Yo creo que esto no hablamos en el capítulo anterior sobre el sexual harassment. No, okay. No. El caso de sexual harassment que nos pasó a nosotros. Nos llega una demanda por sexual harassment a la oficina. ¿Cómo? Sí, entonces yo digo, marica, ¿eso a qué horas fue? Porque sexual harassment es entre empleados. Exacto. Usualmente, ¿cierto? Ajá. ¿No? Un realtor. Ojo, realtors, que eso es de la vida real. Por favor, esto tiene que irse viral porque creo que yo nunca lo he oído. Óyeme, ojo, nos llega una demanda de sexual harassment de un realtor que fue a mostrar una renta a un prospecto que llegó por una página. Lo llama y le dice, ay, sé que tienes una renta en 420 whatever, ¿ok? ¿Me la puedes mostrar esta noche a las 7 de la noche? Y el realtor sale a las 7 de la noche a encontrarse con su prospecto, a mostrar la casa. El realtor, un señor arriba de los 60, ella una señora de 35 como yo. No, mentira. 38. De 38. Una mujer también en sus 60, bla, bla, bla.
Fueron, mostraron la casa, la tipa muy querida, listo, te aviso, te escribo más tarde, no sé qué, si sé más. Parece que ella dio algún indicio De me gustas, una sí, guiñadita de ojo. cualquier cosa que las mujeres somos Ay, excelentes para eso, sí, para dar mixed signals, sí. que le llaman ellos, ¿ok? Listo. Parece que el señor Realtor respondió al mixed signals con unos textos ¿Subiditos de tono? subiditos de tono. La señora demanda por Ay, sexual harassment en una renta de $2,500. ¿en cuánto te salió ese chiste? Cuando me llega la demanda, yo en jajaja, o sea, un realtor, ¿Qué va a pasar? Esto no procede, por favor. por favor, o sea, tengo 500 agentes, yo no puedo estar pendiente de lo que el sex texting de cada gente que no es mi empleado, porque son contratistas independientes, no es mi liability. Quizás. Entonces, igual se lo mando a mi abogada y mi abogada me dice, donde el señor fue a mostrarle la casa a la señora, ¿era un listing de otra compañía o era un listing de brokers? Yo era un listing de brokers. Ok, el listing de brokers es una extensión de tu... De tu compañía. Exacto. ¿En cuánto te salió el chiste? $50,000. $50,000 por un par de textos. Exacto. O sea, esto para mí, o sea, me dejas fría porque yo jamás me hubiera imaginado. Además, esto es un tema para aprender. Para otros Caso de estudio. caso de estudio, que por favor no se le vaya la mano. No, por favor, no se metan creyendo que, ay, me picó el ojo. No, me picó el ojo es porque piensen mal. Y esto va para hombres y mujeres. Ahora, dime algo, a los hombres, tú me decías que con los hombres también la vestimenta puede salirse del lugar. ¿Qué te ha tocado ver? De todo. Yo no le voy a comprar un listing de $10 millones a un personaje que viene a mostrarme el listing en tenis y en shorts. ¿Qué? Tenis me encanta como se están vistiendo los hombres hoy en día, pantalón, tenis divino, shorts, camiseta por fuera, flip-flops. No, eso no, por favor. Así. Listings Ahora, de mucho dinero. Y hay otro tema, digo, ya que estamos en esto que yo siempre he pensado, ¿qué medidas de seguridad puede tomar un hombre o una mujer como realtor a mostrar casas que están vacías, que muchas veces Qué buena pregunta, la persona que está comprando pues no es la persona que tú crees que es? Nosotros les damos clases de eso. Primero, las mujeres no deben ir solas usualmente a mostrar listings en single family homes o casas en edificios, no es tan grave, ¿ok? Pero mi primer tip para todas, y este tip lo cogí de un curso que hice en la Asociación de Realtors, es abres la puerta y dejas que el prospecto entre primero y tú como mujer te quedas en la puerta. Ok. Tú no abres la puerta, Y entras y dejas que el hombre que viene atrás solo, al que le estás mostrando, entre detrás de ti. Ok. Ese es un súper tip. Ok. Abres la puerta, lo dejas que entre, dejas la puerta abierta y tú vas detrás. Esa es una de las maneras como de medir una situación que se te pueda en cualquier momento salir de las manos, ¿ok? ¿Qué otra? Por ejemplo, si es de noche, si ves ¿cuál Siempre podría ser acompañada. una bandera roja Siempre. que tú digas, ay, no, esta persona no me da un buen... Si te piden un showing o ir a mostrar una propiedad en la noche sola, ya es una bandera roja. No un hombre vayas. es una bandera roja. Ahora, por ejemplo, Vas acompañada usualmente. traer algún arma, algún no sé qué. Muchas tienen pepper spray. Sí. Muchas mujeres tienen pepper ¿Le spray. pides la identificación? No. No le puedes pedirla. No es que no le puedas pedir, es que no se usa. Oh, ¿deberías? ¿Deberías, por ejemplo? ¿Deberías? La respuesta es sí. Cambiar esa mentalidad de pedir la identificación para ir a mostrarte una propiedad es compleja. ¿Por qué? Es que te voy a decir cómo funciona un poquito la industria. Usualmente esa persona debería venir con otro realtor.
y este otro realtor debería tener ese cliente ya estudiado. Ok. O sea, no es mi responsabilidad. Ya filtró ciertos, Supuestamente. ya se sabe quién es. Supuestamente. Pero todos nos emocionamos cuando nos llega un cliente directo, sin otro realtor, porque nosotros, los realtors, lo primero que pensamos es, "¡Ah! Vamos a comisionar doble". Claro, porque es tu Claro, tu porque listing, son tu- tus dos comisiones. Ajá. Entonces ahí empezamos a romper una cantidad de filtros que deberíamos tener. Si vamos a actuar como un listing agent y como un buyers or tenants agent al principio, o sea, en las dos partes, haz la tarea de los dos. Claro. Haz el trabajo de los dos. Páseme su identificación, con mucho gusto voy, esta es la ley, disculpe, no es Sí, que esté claro. desconfiando de Exacto. usted de ¿Se ninguna debería? manera. Sí. ¿Lo hacemos? Muy poco. ¿Cómo debería de ser la foto de tu agente? Porque a veces ¿Cómo así que desde cómo la de- foto... Ah, en la parte de marketing. He visto unas fotos... Por favor, señores En y el- señoras, que sea de verdad. ¡Sin filtro! Con 17 filtros entró la señora con su pelo divino, lleno de extensiones hasta acá en la foto y llega aquí. Los lentes, sí, nada que- nada que no ver. es Tinder, no es Tinder, por favor. No, pues digo, a Tinder- veces... Ay, Gina, Tinder tiene sus ventajas. Nosotros no íbamos a hablar de Bumble. Bueno, En este no, yo capítulo. creo que eso lo dejaremos para el próximo capítulo en la luna llena, porque ahorita ya se nos fue entre el plan B, perdón, el plan A, B, C, D, el plan D. que este es tu plan Sí. D maravilloso y que invitas a que toda la gente empiece desde ahora a ir encaminado a lograr esa meta. Y quien quiera llamarme a preguntarme cómo se arma el plan D, llámenme. Síganla. No es tan difícil, ni es ay tan de buenas, ni es que a ella le tocó, o es que es churra, o es que tuvo marido rico, no, ninguna de las anteriores. Y si les contara, miren, para que se enteren de todo lo demás, vayan a los 2 anteriores episodios. Bueno, por supuesto que está todo en el YouTube de Brokers LLC, en donde Sí. también tienes muchísima información sobre tu compañía que ya cumplió 21 años. Felicidades por eso. Nos vamos de rumba la semana entrante a los 21 años. Me Las verán. fascina. Sí. No, y qué bueno que sigas celebrando con tu familia que ha sido tan fiel, pero es algo mutuo, o sea, cuando el jefe, cuando el líder es parte esencial y, sabes, es empático con todos los demás, eso se siente. Sí, lo que pasa es que lo que acabas de decir es muy cierto. Cuando la gente es real, se siente. Y cuando la gente es irreal, se siente. También se siente. Entonces no sean irreales con nadie. No, me encanta. Yo creo que por este episodio hemos cubierto bastantes cosas. Sigan ahí porque viene muy pronto la segunda parte, digamos, desde la finca El Encanto. Ya les vas a decir de qué es. Soy recién operada. Y la que sigue es del puritito chisme. Puritito vamos a hablar chisme. de Bumble, vamos a hablar de que Por esta fin mujer vamos a hablar de Bumble. Vamos a hablar de Bumble. No te puedo hacer reír porque la mujer No. está recién operada. Les vamos a contar de qué. ¿De qué? Así vamos a que mostrar. no se pueden perder el siguiente episodio en Cabeza Ajena. Claudia Serna, Gina Ulmos y felicidades. Síganos en Brokers LLC, Claudia Serna, H. Gracias, CH. Gracias, amiga. Gracias a Nos ti. vemos en luna llena. ¿Dónde está ese cafecito? Ya huele a café. Ahí vamos. Ay, qué rico. Gracias.